en teoría me pueden escuchar, Zoom cada día, es decir, a mí lo que me gusta de los programas tecnológicos es cada vez lo hacen peor, cambian 100 millones de cosas que a nadie le importan. Es decir, me cambió el host al iPad, que lo uso para escribir obviamente. Es decir, después no me dejaba volver, que tuve que parar la grabación y parar y empezar de nuevo. Pero bueno, hoy hacía una pregunta en Twitter sobre por qué ustedes tenían que haberse dado cuenta o por qué alguien podría haberse llegado a dar cuenta del gráfico de Fair Republic. em, de nosotros también, pero Fair Republic en particular, a mí lo que me interesó del gráfico Fair Republic era que se veía venir de antes que estaba pasando algo. Es decir, lo dije el otro día, que un par de clientes que me venían preguntando por ciertos bancos un par de días antes, en parte porque se venía hablando de que había problemas y había rumores, entonces no es que no lo, es decir, o alguno puede decir, ¿por qué justo lo estabas viendo? Lo mencioné el otro día, no me acuerdo si en el podcast X, en el podcast o en el webinar. Em, y me pasó que eh, estaba viendo Fair Republic y era por la que menos me preguntaban. Y siempre pasa lo mismo. Agarro y digo, ¿cómo puede ser que la gente reniegue tanto de los gráficos, siendo que los gráficos te anticipan cosas que son inanticipables de otro modo? Es decir, todos se obsesionan con el tema de, tengo que cambiar la ventana, con el tema de que los gráficos no sirven para un carajo, la información fundamental es todo, pero no había parte, no había forma de predecir fundamentalmente el derrape, ¿sí? Más allá del análisis fundamental verdadero, el análisis del ciclo de la tasa de interés. ¿Ok? Y eso es clave. Entonces, hoy hace una pregunta, ¿por qué tienen que haberse dado cuenta? Encima, después se lo comentaba a mi mujer, estábamos en el auto que fuimos a buscar a la nena, y le decía, no dije podrían haber operado, dije tenían que, si te interesaba ese activo, tenías que. Es decir, no es un condicional de, bueno, por ahí te das cuenta, no, no, realmente no había forma de esquivar la consecuencia. Y algunos me dijeron algunas respuestas, no muchos respondieron, la mayor parte tiene miedo de pifiar. Eh, Solamente uno dio una respuesta parcial o dos dieron respuesta parcial, pero la respuesta parcial en sí no sirven. Nosotros veníamos de, si me deja, a ver, sí, me va a dejar, me parece, sí me va a dejar. De este movimiento de acá, que fue una trampa bajista, de hecho dio a este movimiento de acá. Entonces ya el mínimo de la trampa bajista y el mínimo anterior son puntos relevantes. ¿Ok? Y tenían el soporte acá. Tú venías de A, una vieja trampa bajista. La trampa bajista, como consecuencia, tenía un rango de precios. Esos dos que le marqué. En la evolución posterior, B, tenían una zona de soporte resistencia. En este caso, más bien un soporte. ¿Sí? Que son estas dos que le marqué acá. Y que dan más o menos, a grosso modo, en la zona de 115 y 120. Tienen un soporte clave. ¿Ok? Retesteado, volví a ser testeado. Por eso tuve consultas en esta zona de acá, porque todos me preguntaban, ¿es un setup? Lo cual me obligó a seguir el activo. ¿Ok? Y obviamente, siempre digo, en la cercanía de un número redondo, lo más importante es el número redondo en sí. Entonces tenían el soporte de 100. Históricamente, en lo que he visto gráfico durante toda mi vida, siempre pasa que en niveles críticos que le cuesta quebrar o que son soportes importantes, por más que después no le vaya a costar quebrarlo, se queda con un gap. Entonces, el primer punto de acá, de por qué sabías, por ahí no te digo acá, ¿sí? Esta parte voy a pintar. Póngale que ahí no la vieron. ¿Ok? Póngale que ahí no la vieron. ¿Ok? Pero, ¿dónde la tenés que haber visto? ¿Sí? El rango de precios de la trampa bajista que veo. El soporte que veo y de el soporte que veado anterior y el rango de precios lo hizo con un gap. Un gap de este tipo se llama gap de escape. Un gap de escape significa que quiebra a un nivel complejo y que va a acelerar. Y te dieron todo el puto tiempo del mundo. ¿Pero por qué te dieron todo el tiempo del mundo acá? Simple, porque era el soporte de 100 y eso generaba la idea de que 100 va a aguantar, pero fue varias veces. Y sobre el cierre, lo que veo. Cuando estaba abajo de 100 pidiendo agua y sobre el cierre cerró, incluso antes del cierre, cerró así. Es decir, esto es simple. Si uno tenía las acciones,
Si uno era tenedor, o cerraba, o hacía un sintético, o lanzaba mínimo calls, que no te iba a salvar mucho, el famoso lanzamiento cubierto, o compraba puts. Esto y esto te iban a proteger totalmente. Esto te iba a proteger un montón, porque rescatabas el dinero principal y solamente ibas a perder lo que usaras, es decir, vendés el papel, compras una opción de compra por cantidad equivalente, entonces en el peor de los casos ibas a perder la prima de la opción, pero no la posición que ya la habías rescatado, y lo que menos ibas a proteger era eso, que normalmente es lo que la gente más hace, sí lo hace. Si no eras tenedor, podías hacer short de papel, lanzar call o comprar put. Tenías que, si seguías el papel, yo siempre digo, si vos seguís un activo y ves algo, tenés que actuar en consecuencia. Es como que a los dioses del mercado no les gusta que estés viendo algo, que operativamente lo quieras operar y que cuando llegue el momento no hagas nada si ves que viene algo. Y eso era cantado, como dije, venía una trampa bajita que se había establecido un rango, entonces tenías esa zona más el soporte más el nivel de 100, se llevó todo puesto, por eso tuviste tiempo en esa barra, y no fue un barrón dramático, ¿ok? Porque hubiera sido, no por la caída, pero hubiera sido un barrón bastante más dramático. Ya veo que después no voy a volar y me quiero cortar las pelotas, pero bueno, ese es otro tema, lo subo sin audio. Ok, en cualquier caso. Entonces, dada esa situación, el short es demasiado arriesgado. Y lanzar call es demasiado arriesgado, por más seguro que estés. En cambio, con Perput tiene un riesgo limitado y ganancias apalancadas potenciales. Potenciales ganancias apalancadas sería mejor. ¿Ok? Bien, entonces no era algo complejo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a ver las opciones. Vamos a borrar esto. Si ustedes veían las opciones ese día, ahora es difícil de ver porque esto es el día de hoy, uno ve y va a ver que algunas son más líquidas. ¿Por qué todas estas de acá son más líquidas de los puts? Porque es para el colapso, ya operaba. ¿Ok? Entonces, esto les va a encantar a los que me siguen hace mucho tiempo. Cuando me pidieron que mirara, no la miraba en ese momento, First Republic, miré esto. Y en los máximos, acá, había dado que tenía que ir a 82. Literal, tenía que ir a 82. Sí, es raro que no se dé. Puede armarse, puede, de hecho tuvo un rebote acá. Fíjense que es el único rebote que marcó, no marcó ningún rebote operativo adicional hasta cuando vino el colapso, que eso ya era una ficción, podíamos ignorarla. Y lo interesante de 82 es que coincidía con esta zona, que era una zona de congestión pasada bastante importante, una zona de, habría que mirar bien para atrás, pero la podríamos llamar más bien de acumulación o reacumulación en el momento de la pandemia. ¿Sí? Es reacumulación en realidad, porque yo conozco el gráfico. Sabemos los radios. Em, entonces, cuando vi esto, ¿sí? Ni bien me lo preguntaban, porque cuando me preguntan algo, yo miro varias cosas, aunque después conteste parcialmente con alguna, pues no puedo contestar con todo lo que miré, pero hoy me criticaban, gastás energía con los monitores, tenés dos ojos nada más. Sí, se llama girar la cabeza y también se llama tener una silla giratoria, pero también se llama ser vivo. Yo no opero todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, actualmente estoy usando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 monitores. Los supermonitores grandes están apagados atrás mío porque normalmente los uso cuando opero otra cosa. Actualmente me dedico más a bonos, que no tenés que hacer mucho, futuro siempre, que es la computadora principal, y acciones de vez en cuando. Como no tengo carteras eh, específicas, eh, como se llama, o no pasa como pasaba antes, que usaba iSignal, Reuters y Bloomberg, entonces usaba más monitores. Si no necesito hacer algo específico, no puedo el otro set de monitores. Hasta eso es money management. ¿Para qué voy a gastar energía o fierro? Pues la energía la pagás y punto, se genera y chau. Pero ¿por qué voy a gastar computador y monitor si no los necesito en este momento? Tengan eso en cuenta siempre. ¿Ok? En cualquier caso, la idea, ¿sí? Era operar puts por el nivel de riesgo, ¿sí? Y uno hubiera estado tentado de operar más abajo. Bueno, la razón por la que se operaba lo que se operaba era porque muchos de los puts recién fueron activados porque realmente eran muy fuera del dinero y no revestían importancia.
Entonces, la base 70 era clave porque te dieron tiempo. ¿Sí? Te dieron un tiempo infernal. Eso fue 3 días para atrás. Fue el día que quebró 100, antes del apocalipsis. ¿Okay? Pero fíjense, si nos paramos ahí, que hubo tiempo y todo abajo de $1. Entonces, podías comprar a cualquier precio, 50 centavos, 60 centavos, lo que vos quisieras. Fíjense que se operaron 60.000 contratos. Es una troja, una medida, incluso por más guita que tenga. En una apuesta así no podés poner más de $5.000, pero ponele que pusiste $5.000. Bueno, hoy cerrabas a 50, hermano. Eso hace que $5.000 se transformen en $250.000. Y si fuiste vivo, ¿sí? No operaste punta contra punta, sino que hiciste punta contra punta de ayer y después compraste cerca del cierre, entonces la ganancia se fue a más de $600.000 cada $5.000 que vos pusiste. Yo no hubiera recomendado poner más de $5.000. Pero el punto es que ustedes tienen que tener en cuenta cómo para un trade, ¿sí? Esto es extremadamente importante, para un trade siempre tienen que seguir eh, etapas. ¿Sí? El análisis viene siempre primero. Pero fíjense que era algo que yo ni seguía. Entonces vino la idea. ¿Cuál fue la idea? De un montón de gente, no mucha, al principio fueron media docena nada más, los que me preguntaban, gente que me consultó y me hizo mirar el activo, porque había rumores de que se iba a hacer mierda. Entonces, ¿por qué le voy a dar credibilidad al rumor de que se va a hacer mierda? Esto es extremadamente simple de entender. Yo vengo diciendo que va a haber problemas al sistema eh, bancario en general y en el ciclo financiero en particular por una simple razón. Cada vez que han tomado esta actitud con la tasa de interés, ¿sí? Cuando llega a cierto nivel en la zona de 4,5, 5, realmente las cosas empiezan a complicar por esa actitud procíclica, no sé si lo dije en el podcast, en esa actitud procíclica que tienen los bancos de buscar la mayor parte del retorno posible en situaciones de baja tasa de interés. Se cagan en el riesgo de tasa y buscan la tasa más grande posible. Entonces, cuando las cosas se complican, porque eventualmente les sube la tasa, se niegan a vender las carteras que compraron, porque ni bien sube la tasa, o hay posibilidad de que suban la tasa, esos rendimientos, eh, esa cartera se hunde, ¿sí? Sube la tasa, baja el precio de los bonos que tienen o el activo que tengan relacionado. Entonces, Dodge Investments lo llaman normalmente, pero claro, se llama Dodge Investments cuando todo se fue al carajo. Antes que se fue al carajo, es Savvy Market Trading, se llama, literal, ¿ok? Normalmente se llama Savvy Market Trading. Savvy significa sabio, sí, pero no sabio, pero no sé cómo traducirlo al español. No es inteligente, es como listo. No sé cómo traducirlo en el contexto, pero bueno, ustedes entienden. Es decir, sos un vivo bárbaro. No, boludo, es tipo, mirá cómo busca el retorno. Es como me mandaba una captura a principio de marzo de un agente de bolsa local que está obsesionado con Sherman y con el Carrita. ¿Okay? Y cada vez que recontratan a Sherman, sabés que la va a cagar, porque cada vez que la caga, lo rajan de nuevo y lo vuelven a contratar y al tiempo, pero siempre en el peor momento. Y al tiempo, a principios de marzo habían dicho, se juega al carry mientras el CCL no está. ¿Okay? Si los que no son de Argentina es el tipo de cambio implícito en transacciones bursátiles que se dedican más que nada a mover dinero, dadas las restricciones, entonces se llama dólar CCL porque involucra el mercado de capitales para entrar y salir del país, ¿ok? Y en dólares. Entonces, ese llegó a 400. Bueno, los tipos decían, mientras el CCL está muerto, hagamos carry, es decir, tomemos toda exposición en pesos, total el dólar no se va a mover. Bueno, no fallan los hijos de puta. Un par de semanas después, el carry estaba en el horno, el, la barra de carne, que el negro les está haciendo molinete como contacto, un avión de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, cuando giraban las aspas. Bueno, y vos estás girando conectado en la chota del tipo, porque te están sodomizando brutalmente, mientras tu broker se caga de risa. Porque incluso si querés cerrar, generás otra comisión más. Bueno, anyway, el punto es que primero viene la idea, y la idea era obvia, porque cuando suben la tasa a este nivel siempre hay problemas por esa actitud de la búsqueda de retorno. Entonces, cuando viene la suba de las tasas, en vez de cortarse las piernas, incluso si están ganadores, o ligeramente perdiendo, o ganadores teniendo en cuenta el retorno que tuvieron en el momento, se niegan a cerrar esa cartera porque somos el quinto, el sexto, el 16º banco de no sé dónde, qué sé yo. Vamos a aguantar. Total, después llamamos a la Fed, si no. Entonces, cuando te das cuenta que estás en el horno, ya tenés que vender la cartera, pero a precio de remate, y ya no te alcanza, porque tenés una corrida. Entonces, Biden, ese ser de luz, como dice Albert, creo que yo he dicho ser de luz, pero me parece que él lo dijo primero. Entonces, me parece que es de él la frase. Entonces, ese ser de luz
Lord Biden, que hoy decían, ay, qué poca confianza, se fue. Era una conferencia de prensa de anuncio, no había preguntas. De hecho, el video un video un poco más completo, se ve que dicen thank you y el tipo se va, es decir, no iba a haber preguntas. Y los periodistas metiche empiezan a escupir preguntas porque saben que después cortan el video y queda como que Biden no quiso contestar las preguntas. No, Biden se tenía que ir. Yo no me preocuparía de que no quería pregunta o de que lee como un marciano. Yo lo que me preocuparía es cuando llegó a la puerta casi no la puede abrir. Eso sí es preocupante. No así contestó o no contestó pregunta. Pero la gente es como en la criptobasura. Siempre hace las preguntas incorrectas, ¿ok? O los planteos incorrectos. En cualquier caso, Biden dijo que van a buscar a los responsables, no hay ningún problema, cruzate a la Fed y agarrá a Powell y todos los demás, y vos mismo, porque ustedes son los responsables. Ustedes quisieron subir la tasa así, diciendo que no iba a pasar nada y que iban a combatir la inflación. ¿Ok? Vos podés decir que tuviste un éxito combatiendo la inflación o no, porque hundiste el país en una recesión o no, pero la realidad es que los responsables de que bancos como este quiebran son Trump por eh, disminuir la legislación y ustedes por gatillar. Es decir, cuando una bomba explota, es el que la hizo, el que la compró, el que la puso donde iba y el que la prendió. Es decir, todos son responsables de que esa bomba explote. Si alguien no lo hubiera creado, la bomba no explotaría. Ok, en definitiva, normalmente se le echa la culpa al tipo que prendió la mecha. Bueno, ese fue Biden, Powell y la Fed. Entonces, métanse en cana ustedes mismos y déjense de joder. El punto es, en el momento que alguien me lo plantea, era una idea de trading, porque yo ya era algo que esperaba. Lo dije el otro día creo que en el podcast X, yo esperaba que pasara más a fin de año, ¿sí? Pero no es casualidad que haya pasado ahora. Hace un par de días la Fed agarró y empezó a decir que estaban viendo que iban a ser más agresivos con la tasa y subirla más rápido. Es decir, se hacían los duros respecto de que la inflación no aflojaba todo lo que debía aflojar. Eso no significa que lo vayan a hacer, es el discurso duro. Pero cuando haces esos discursos duros, más de uno recoge el pañuelo y ahí puedes llegar a tener estos problemas. No es casualidad que después de una suba de tasa fuerte, cuando todo el mundo esperaba que aflojaran, Powell dijera eso hace un par de días y un par de días después tuvieras problema con un par de bancos. Es como dije yo, pero estoy en un podcast X. Hay decenas de bancos en el mundo, en todo el mundo, en todos los países, y decenas de brokers que están hasta las putas bolas. Y vos no te vas a enterar hasta que quiebran. Porque si no quiebran, consiguen ayuda o zafan, nunca te vas a enterar qué tan cerca estuviste de que te la pusieran. ¿Ok? Y ni hablemos, bueno, del moral hazard que está creando. Olvídense de eso. Eso es para otra ocasión. El punto es, la idea está planteada. ¿Ok? Entonces, si la idea está planteada y te guían a ciertos activos, vos te pones a mirar. Un segundo. Hola. Un segundo. A ver, necesito saber si. Por ahí me escuchan, por ahí no. Escuchar algo rápido, lo que sea. No, eso no. Esto. No. Sí. Por alguna razón se para. Creo que sigo grabando el audio. Si no sale fue. Sí. Se apaga este micrófono dinámico cada X cantidad de tiempo. Tengo que averiguar por qué. Estaban viendo que miraba YouTube para. Deme un segundo. Entonces, pasás a mirar los gráficos y fíjense lo que les dije. Es decir, haces un análisis básico, no haces un análisis brutal. ¿Ok? Era un análisis básico. Te haces tu análisis, sacás tus consecuencias, o como lo quieran llamar, potenciales, y operás en consecuencia. Si no, tiene sentido. Alguien podría haberme dicho, si esperabas que realmente cayera fuerte, ¿por qué no operaste las 50? Simple. Como dije antes, las bases, como la 50 y la 45, empezaron a operar, como eran muy bajas, recién el día del primer derrape fuerte, es decir, el viernes. ¿Ok? La base más baja que realmente operaba en esa barra que dio tiempo fue la base 75, era, ya me olvidé. La 70. ¿Ok?
la 70. Pues le ganaste una puta fortuna. De hecho, fíjense que si ustedes hubieran operado el viernes esta base, hubieran ganado bien, pero no subió tanto. Podías operarla entre 3, 4 y hasta $5, y hoy la cerrabas en aproximadamente 25 a 28 dólares. Sí, fue más estable en 25, terminó 24-20. Entonces la ganancia no era tanta, ¿por qué? Porque la primera etapa de caída no te la comiste. ¿Ok? Pero el gráfico es clave. Si ustedes no entienden que, es decir, cuando me contestaban la pregunta, me daban vuelta y me decían, no, porque tal cosa, no, porque tal otra. Y yo decía, boludo, le digo siempre, si llega una pregunta así en internet, no me tenés que venir con boludeces. Es decir, es bastante simple el asunto. Es como esto, estoy inesperado. ¿Ok? Vos tenés esto de acá, ¿dónde está? Este. Voy a tener que venir con todas las ventanas. Tenés este de acá, este es el L30. ¿Viste? Tuviste la primera caída, vas y haces resistencia en la línea de tendencia anterior. Boludo, va a bajar. Sí, el sospechoso principal para tratar de detenerse es 24, pero en realidad el 100% es 21,42. ¿Ok? Pero digamos que acá ya es un objetivo. Pero el tipo que pensaba acá comprar es un problema. De hecho, yo les dije, es decir, yo te compro la 35 que es la más barata porque puede llegar a seguir derrapando. Si no puedes saber hasta dónde. Algunos me pedían la probabilidad. Y yo le digo, ya no es acerca de la probabilidad. Es acerca de que estás en la peor zona temporal entre cupones de un cupón bajo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Estás a 4 meses del cupón y a 2 meses del anterior. Es decir, es en un bono con cupón bajo e incertidumbre política, en el medio de una sequía que hace temer por los dólares, es tu peor punto. ¿Sí? Empezás a estar cerca del mejor punto recién dentro de un mes y medio cuando se empieza a acercar el cupón, por más bajo que sea. Entonces, hasta ese momento, y con el ruido de afuera, claro que vas a tener un problema. Son como lo boludo del triángulo del banderín de Galicia, que en un webinar lo dije. Ay, no, mencionó el webinar, qué horror, cómo menciona sus cursos. Me decía uno, en privado me dijo uno otro día. Y es algo que me dice, no, no, sí, sí, todo esto es gratis, pero te menciona el curso. Bueno, lo menciona lo que se me canta el culo. Cuando digo Coca-Cola, ¿no? Si es la bebida alcohólica, sí, no tengo ningún trato con Coca-Cola. Yo estaría feliz de tener un trato con Coca-Cola, pero no tengo ningún trato con Coca-Cola. Entonces, déjenme romper las pelotas. Yo menciono las cosas que vivo. Es como mi mujer me dice, ¿hablaste tal cosa? Y sí, yo hablo tanto, viste, con el tema del mercado y hablar tanto que termino hablando cualquier cosa. ¿Ok? En cualquier caso, eh, era cantado. Es decir, la gente, varios de los que me plantearon esto, ¿sí? La mitad de los 6 al principio y después fueron más, eh, no eran expertos en el mercado, ¿ok? Eran tipos que levantaban boludeces por internet, ¿ok? Entonces me acuerdo que al primero lo contesto, al primero le dije, sos el primero que me pregunta esto, que nunca me preguntan por esto, le dije. Y después me preguntaron otra vez más, y casi inmediatamente. Eso significa que lo levantaron de boludeces por internet, pero fíjense que incluso en ese caso, te plantea la idea de mirar, te llaman la atención, tú lo analizás bien, sacás tus conclusiones, operás en consecuencia, la levantás en pala. Dejen de escuchar a los boludos que les quieren hacer creer que el conocimiento es malo o que les quieren hacer creer que no deberían apelar al conocimiento. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque los ignorantes son ellos. Nos vemos la próxima.